Ese es mi nieto. Y el que está ahí es el papá de mi nieto, que es Fraser. ¿Fraser qué se hizo? Allá está Fraser. Ok, no, déjenme las luces apagadas, hermana, así como está. Solo enciéndame esta, por favor. ¿Por qué puse esta foto? Hermanos, hoy es el Día del Padre. Mire, nosotros como papás no escogemos a los esposos o a las esposas de nuestros hijos, no las escogemos. Yo escogí a la mía, yo escogí a la pastora, ¿ya? Y los papás de Fraser, hijo, que le vamos a llamar el seco para no tener esa confusión de Fraser papá, Fraser hijo. O sea, el seco es el papá de esa preciosura de niño que está ahí, que se llama Fraser André. André es un niño precioso, ¿ya? Entonces, y me impacta lo que la esposa del seco, o sea, mi hija, escribió de él. Ojo, si no lo va a alcanzar a leer, porque yo sé que usted ya tiene la vista un poco cansada, se lo voy a leer yo, pero me voy a acercar para traducírselo. Dice: feliz primer día del Padre a este hombre que en 16 días me ha dejado con la boca abierta. La Gaby es algo exigente, le voy a decir. No de dinero ni nada de eso. Exigente de principios, de valores, por donde viene ella también. Y ojo lo que está escribiendo. Me ha dejado con la boca abierta, sos el padre que siempre soñé para mis hijos. Ya, o sea, hay una diferencia, ¿va? O sea, él tiene tu papá, pero el esposo y el padre siempre soñó para sus hijos. ¡Ojo! Y este seco tiene 16 días de ser papá. Y mire lo que la esposa dice. Le agradezco a Dios por tu vida, mi cielo, y espero que Dios multiplique todo lo hermoso que haces por nuestro bebé. Ojo, ahí viene donde demuestra que es buen tata. Porque dice, cada madrugada a cambiarlo, a calentar la leche, cuando te ha vomitado, cuando se ha hecho pupú, jaja, pone ahí, cada cosita la marcas en la vida de nuestro hijo, en la mía y en la de nuestro Dios. Te amo, mi cielo, y te bendigo por ser un gran papá. 16 días. Y la gente pone comentarios. Yo puse un comentario que dice, hasta aquí ya no veo, me voy a acercar, ¿no? Es para consolidarme con alguno de ustedes, pues. Ojo, le puse yo. Aprendió del mejor padre que Dios le dio, del pastor Fraser. ¿Qué me da garantía a mí? Déselo fuerte a él. O sea, yo no lo escogí. Lo escogió mi hija. Pero ¿qué me da garantía a mí que el seco no va a cambiar? Y creo que eso lo siente su mamá también. ¿Qué me da garantía a mí? Con Fraser somos amigos, no de hace 9 meses, ni de hace 1 año. Somos amigos desde hace 25 años más o menos. O sea, yo conozco la intimidad de Fraser en el sentido cuando hay problemas. Fraser jamás salió corriendo, no importando las circunstancias que tuvo, buenas, malas, enfermedad, salud. Un día se le perdió su familia en medio del lago de Ilopango, entró la noche con tormentas y todo, y salió a buscarlos en la noche. Entonces, mi garantía no es el seco. Mi garantía de que el seco va a ser buen padre y buen esposo, buen proveedor, que no va a tirar la toalla, es por cómo fue formado por su papá. Obviamente por su mamá, pero ahorita estamos hablando del Día del Padre, así es que, por favor, ¿verdad? Las mamás no se me enojen, ya, porque han tenido mucho papel protagónico, pero sí me explico por dónde va el Señor. Entonces, esto es bíblico. Si usted busca en la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15, quiero que lea esto y que por favor ponga mucha atención, porque Dios le va a hablar esta mañana y quizás es la respuesta que usted está buscando. Dice 3:15, y
que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el contexto de esto? ¿Sabe cómo empieza el capítulo número 3, versículo 1 de 2 Timoteo? Cuando el apóstol Pablo le envía la carta a su discípulo Timoteo, joven, un pastor teniendo las dificultades que conlleva un ministerio, ¿ya? Y no son diferentes a las dificultades que un padre nuevo, joven, puede tener. Hermano, no venimos con un manual. O sea, nosotros nos entrenamos como para ser padres con el primero hijo que viene. Por eso es que Dios los manda de una forma sobrenatural. Por eso tienen una bendición especial de Dios. El Señor le dijo: apártame todo primogénito que rompe matriz, apártamelo para mí. Algo especial hizo Dios porque nosotros nos entrenamos con ellos. ¿No es cierto? Con los primeros. Dicen que son los que más sufren. No. Son los que Dios los bendice más. No sé por qué. No se enoje. Yo no soy primogénito. Yo soy segundo. ¿Ya? Y yo sé lo que es el Señor, mi hermano mayor. Pero ese no es el tema. El tema es que Pablo, en ese problema que tenía, porque mire las fieritas que estaba manejando y el tema que estaba y el problema que había. 3:1 dice de 2 Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ojo, ¿ya? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infructuosos, amadores de los deleites más que de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está conmigo? O sea que le está diciendo, en otras palabras, viene una cosa complicada. Pero, ojo, tú tienes una ventaja, le decía Pablo a Timoteo. Y miren lo que dice el versículo número 13. Mas los malos hombres y sus engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el 14, ojo, de ahí en adelante es la respuesta. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sabe por qué es mi garantía? Que el seco va a ser un buen tata y un buen esposo, y que no me vas a dar a mi hija las primeras. Todo modo, si me la dejo, lo voy atrás del pelo de donde esté, ¿ya? Entonces dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ojo, el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Sabe dónde se crió el seco? ¿Usted cree que en la Praviana? Tal vez el tata se puede haber criado ahí, pero el seco no. Pero el seco no. Yo lo conozco desde que nació. ¿Sabe dónde se criaba? En las sillas de Cefá Central en la noche. ¿Sabe dónde se crió? En los grupos. ¿Sabe dónde se crió? Esperando en el carro cuando iban a visitar a los enfermos. Entonces, en los momentos difíciles, se ha sido criado, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Cuál es la garantía? Un buen carro, no, hombre. Un buen empleo, no. Un título universitario, no. Eso es bueno, porque hay que instruir a nuestros hijos, hay que hacerlos que estudien, que sean prósperos. Pero lo principal, lo que desarrolla los principios, lo que lo va a hacer un buen padre, un buen esposo, un buen cristiano, un buen ejemplo para su hijo, para Andrés, ¿sabe qué va a hacer? Que él desde la niñez supo las sagradas escrituras. Así que todas tengan garantía. Hermana, no se preocupe, no se preocupen. Ninguno de ustedes se preocupe por sus hijos si los han criado desde pequeños. Si los han criado desde pequeños en las sagradas escrituras. Aquí, iglesia,
Eso me garantiza a mí que mi nieto va a tener un buen padre, que mi esposa tiene un buen esposo y va a tener un buen esposo. Porque desde pequeño yo lo vi cómo creció. Pastor, pero yo a mis hijos, no se preocupe. Dios le va a dar ahora 3 cosas para ser un buen padre. Podemos ser un buen padre, no importa la edad. Usted no termina de ser papá. ¿Ah? Usted siempre sigue orando, ministrándolo. ¿Sabe qué hago yo en las madrugadas? Solo Fabricio está en la casa ya. A ver, ¿a qué hora te vas? No te vayas todavía. Salgo en las madrugadas y veo los cuartos. Mariela, Jennifer, la Gabriela y, bueno, Fabri que está todavía ahí. Ministro cada cuarto en las madrugadas como que soy loco. Pongo mi mano en la puerta y sigo orando por sus vidas, por sus familias que ya la formaron. No se acaba. No se acaba. Entonces, en estos tiempos violentos, yo oía, un pastor hizo una pregunta. Yo lo anoté. Él preguntó y dijo, ¿cuántos o cuántas quieren una esposa como las características de su madre? Un montón levantaron la mano, casi todos. Y preguntó, ¿cuántos quieren un esposo como las características de su padre? No muchos levantaron la mano. Yo entiendo que las mamás, los papás tenemos una desventaja social. De hecho, el mero día del padre fue ayer, ¿va? Entonces el viernes yo estaba oyendo un comentario en uno de los canales de televisión, el canal 12, cuando tenían que estarle dando pompa al papá y toda la cuestión, salieron acabándose a los papás. O sea, sacaron las estadísticas de la Procuraduría General de la República, que son casi 40,000 casos que existen de paternidad irresponsable. Yo entiendo, hermano, de verdad yo entiendo que el machismo, entiendo muchas cosas, ¿ya? Por eso es la ventaja de las mamás. Y los hombres tenemos que aceptar eso. Pero Dios le decía al Señor, Señor, pero tiene que haber respuesta a esto. Y entonces, como yo te expliqué, que uno sigue siendo padre, aunque tus hijos se casen, aunque tus hijos hagan lo que hagan, yo me levanto a orar. Dios esta mañana te va a poner a ti 3 cosas por las cuales tú puedes revertir, por lo menos en tu casa, en tu vida, esos errores que como padres cometen. Yo estoy seguro, el seco va a cometer errores. Pero como ha sido arraigado y formado en la palabra de Dios, y ahora Dios te va a decir a ti qué es lo que tienes que hacer para ser un buen padre, cómo inventar esos errores que cometemos cuando no sabemos, y más cuando no fuimos o no nacimos en el Evangelio y no fuimos instruidos, ¿sí? Porque, ¿sabe? El 80% del aprendizaje de las personas, de los niños de 0 días o de 0 meses o de recién nacido a los 14 años es por lo que ven. Entonces, más de lo que tú hablas, más de lo que tú dices que eres bueno, buen proveedor, más que todo eso es lo que tú haces. Esos son como esponjas. Si alguien sabe en tu casa cómo sos de verdad, son tus hijos. Entonces yo quedé sorprendido, 80%, o sea que mi responsabilidad viene siendo mayor de lo que ven en la tele, que cuenta. Mayor de lo que ellos leen, cuenta. De su entorno. Y el principal protagonista del entorno del niño, del joven y de los hijos y de la familia. Varón, si no te ha caído la peseta, sos vos. Pero eso va a cambiar ahora, porque Dios tiene buenas noticias para ti. Hay muchos buenos padres en la Biblia. David, Isaac inclusive, Abraham. Pero Dios ponía en mi corazón un personaje que es conocido por su fe, más que por su rol de padre. Y es Jairo.
Jairo lo mencionan los evangelios. Si usted busca el evangelio según San Lucas, capítulo número 8. ¿Está aquí, iglesia? San Lucas capítulo 8, versículo del 40 en adelante. Vamos a leer un poco de Biblia, pero vamos a ir desglosando y vamos a ir sacando los puntos que Dios me ha dado para que usted cambie las cosas en su casa y para que usted pueda instruir a sus hijos. Jairo es conocido como aquel hombre de fe y se destacó mucho la fe de Jairo, pero yo destaco más el rol de Jairo como padre, más que como hombre de fe. ¿Ya lo oí usted alguna vez a Jairo como papá? Yo se lo voy a explicar ahora. Y de ahí vamos a sacar 3 características que usted debe de tener. Y si no las está desarrollando, usted debe de empezar a desarrollarlas. Usted debe de empezar de hacerlas para que su vida cambie. ¿Sí? Para que sus hijos sean transformados. Porque el poder de Dios transforma la vida de una persona en un instante. Dios no necesita un proceso. Dios puede cambiar una forma de pensar y de actuar ya, ahorita. Ese es el poder de Dios. Entonces me basé en Jairo porque primero me gustó el nombre. Jairo significa alegría, gozo. Eso significa Jairo. Y si usted leemos, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Bien contradictorio porque el Señor venía de liberar al endemoniado gadareno en Gadara y ahí lo estaban echando todo el mundo. Nadie lo quería ir, ¿ya? Pero cuando llegó a este lugar, todo el mundo lo estaba esperando. Y mire qué interesante lo que dice aquí. ¿Está conmigo, iglesia? Repito el 40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. O sea, gozoso, esperanzador, porque el gozo como fruto del Espíritu es esperanza. Y dice, ¿qué era? ¿Qué? Ahí viene lo primero. Jairo era un líder religioso, hermano, y la sinagoga, donde dice ahí, o sea, el templo, o sea, la creencia en ese tiempo, o sea, los líderes en ese tiempo, los pastores en ese tiempo, o sea, la sinagoga, el templo, la religión, los judíos, con Jesús como que no se llevaban bien. Es más, los líderes se habían encargado en ese tiempo de dirigir a su congregación y de ponerla en contra de Jesús, porque eso es lo que los pastores todos hacemos. Y Jairo era una persona encargada administrativamente y quizás predicaba. Cuando habla de los principales, era a las personas que les creía, así como usted cree lo que yo le estoy diciendo que es verdad. Entonces yo lo persuado a usted para que sea una buena persona, un mejor padre, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Entonces sus pensamientos van encaminados a lo que yo a usted le predico cada domingo. ¿Está aquí, iglesia? Entonces Jairo era alguien así, como un pastor o uno de los pastores, como Pastor Franz, el Pastor Daniel, que cuando predicamos lo tratamos a usted para que su vida sea diferente a través de la palabra que yo le doy. Entonces Jairo predicaba en contra de Jesús. Jairo decía, Jesús no es correcto. Es más, ellos decían, echa los demonios por el mismo demonio. O sea, que ha sido enviado por los demonios. Eso es lo que pensaban. Pero mire qué contradictorio, dice la palabra de Dios. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose ¿a dónde? Lo primero, ¿hasta dónde estás dispuesto tú a llegar por tus hijos? ¿Hasta dónde o qué estás dispuesto a hacer por tus hijos? ¿Sabe por qué? Este hombre que predicaba con Jesús iba en medio de la multitud, no le importó que quizás la gente lo criticara. Quizás no le importó cambiar de repente sus creencias y decirle a la gente, yo estaba equivocado, porque si alguien tenía un poder para cambiar algo, arreglar una situación, es Jesús. Y ahora que yo tengo esa necesidad, no me importa lo que digan, no me importa lo que yo tenga que hacer.
pero tengo que hacer lo correcto. ¿Sabe qué hizo Jairo? Agarró las piedras que él mismo puso, quizás los obstáculos, los apartó. Quizás estás equivocado. ¿Cómo has criado a tus hijos hasta ahorita? Y no se trata, hermano, de ser orgulloso, de ser genio y figura hasta la sepultura. Se trata de salvar la vida de tu familia, de tus hijos. Y tú como responsable, como un Jairo, debes de dejar a un lado todo y buscar la ayuda correcta en los lugares correctos y en las personas correctas y adecuadas. Dáselo fuerte el aplauso. El señor Jairo no le importó. Después de hablar en contra del maestro, llegó y se postró y dijo: no importa, yo sé que tú sabes que yo he hablado mal de ti, pero sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú has sido enviado con un poder sobrenatural. Y mire, le rogaba que entrase a su casa. Pon el otro, por favor. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Algunos de ustedes, su familia está muriendo y no hacen nada al respecto. Algunos de ustedes, sus hijos están metidos en drogas y no hacen nada al respecto. Algunos de ustedes, como hombres, están a punto de divorciarse y no hacen nada al respecto. El orgullo los mata. ¿Qué va a decir la gente? ¿Le importó a este? ¿Qué va a decir la gente? ¿Ah? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tus hijos? ¿Sos lo suficientemente padre para buscar la solución correctamente? Ya lo hiciste incorrectamente. Haz lo correcto ahora. Ya quizás tu familia está destruida. Haz lo correcto ahora. Ya quizás tus hijos no quieren nada que ver contigo, pero haz lo correcto ahora. Mire, como 2 años que estaba muriendo. No, ahí no dice que murió. Estaba muriendo. ¿Estás aquí, iglesia? Mire lo que dice el 43. O sea, pero una mujer, ahí en ese pero, siempre el pelo en la sopa, por Dios. Ya Jairo había hecho todo, ya Jairo se había bajado al pozo, ya Jairo había entendido, ya Jairo había tenido la atención del Señor, del Maestro. Si ya iba caminando Jesús para allá, ¿ah? Si ya lo había convencido el Señor, ya le había dicho el Señor, y de verdad, pero de repente, ¡pum!, se interrumpe todo. ¿Ah? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había pedido ser curada, había podido ser curada, dice el 43, 44, por favor. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, Jesús empezó a hacer otra cosa. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras tirado la toalla al principio? Ah, no, hombre, si ya sabía que este era mentiroso. ¿Ah? ¿Cómo es posible que a mí, al maestro de la sinagoga, al rabí o al mero, me desprecie, me deje por una mujer y pecadora con flujo de sangre, si yo soy recto, implacable, justo? ¿Estás aquí, iglesia? En otras palabras, literalmente Jesús le dijo: espérame, papito. Le dio corte y se empezó a hacer otro asunto. Tiras la toalla en los primeros obstáculos, la primera de cambio, cuando estás orando y las cosas no salen como empieza a dar vuelta el asunto. Y mire lo que dice más adelante, el 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Le estoy leyendo esto porque para que usted vea la historia y el tiempo que Jesús se llevó y cómo Jairo fue hecho aparentemente a un lado. Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? El 46, por favor. Dice: pero Jesús dijo: es que alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
Mire el 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ojo. Y en todo esto Jairo, ¿qué pasó con Jairo? 47. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahí terminó el asunto con la mujer. Y Jairo, dice el 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. O sea que Jairo no se fue. O sea que Jairo se quedó. O sea que la humildad de Jairo hizo tanto que no importó que lo hicieran a un lado. Se aferró tanto sabiendo que Jesús iba a cambiar la situación de su hija, de su casa, que no le importó que aparentemente Jesús estuviera en otros asuntos o no le hiciera caso. ¿Ya? Jairo se quedó todo el tiempo viendo todo. ¿Qué pasó en el corazón de Jairo? Cosas buenas sí pasaron, porque se quedó todavía. Hermano, ¿hasta cuándo sigues orando tú por tu familia? ¿Hasta dónde sigues tú? ¿Hasta cuándo tiras la toalla? ¿La tiras a la primera, a la segunda, a la tercera? ¿O sigues insistiendo, aunque aparentemente Jesús no esté ahí? No, es que ya mis hijos ya no tienen salida. No, es que mi matrimonio ya no funciona. Mi negocio ya no se levanta. Mis hijos ya ellos andan en droga, ya no quieren nada con el Señor, ya no quieren absolutamente nada contigo. Eso es lo que llegó alguien a decirle: ya pasó, ya murió, ya no pasa nada. Jairo no habla. Jairo habló solo en el versículo 40 nada más. Cuando fue a los pies de Jesús, cuando se volcó a Jesús, cuando le rogó y le dijo: sé que tú eres el Dios, sé que tú tienes poder, por favor, ven a mi casa, sana a mi hija. Y ahí se cayó. ¿Está aquí, iglesia? Y de ahí pasaron muchas cosas, hubo un proceso y Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y vino la mala noticia y Jairo no habló, señores, ya. Cuando vino la mala noticia, mira lo que dice el 50. Oyendo, ¿quién? Le respondió. ¿Quién le respondió? ¿Jairo o Jesús? Ojo, como Jairo se cayó, se mantuvo con humildad, hizo lo que un padre debe de hacer: insistir, 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 aunque la cosa esté fea. Jesús le dijo: Jairo, Jairo, no temas. Padre, no temas por tus hijos. Mujer que sos padre, no temas por tus hijos. Dáselo fuerte a él. No temas por tus hijos. Ninguno que está aquí tema por sus hijos. Si ha llegado a los pies de Cristo y ha rogado por ellos, porque ese es el requisito. ¿Sabe qué hizo? Oyendo a Jesús le respondió: no temas. Cree solamente y será salva. Habla de socorro. Cuando estás en aquellos momentos apremiantes, como la armadura, la salvación. ¿Está conmigo? Jairo lo que necesitaba ahí no era una salvación de fe para aceptar a Cristo. No, Jairo necesitaba al Dios que salva, al Dios que cuando se está ahogando le tira un neumático y esa salvación es lo que Dios pone en mi corazón decirte. El Señor le dijo: Jairo, no te preocupes, porque yo voy a salvar. No temas, cree solamente y serás salva. Y mira el 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Ojo. Y dice el 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. O sea, la cosa se puso más complicada. Pero ¿saben qué? La escena donde pasó el flujo de la mujer, lo sanó, donde lo llegó, caminó con la noticia que ya estaba muerto, pero iba con Jesús. Él tenía la fe. Pregunto,
Le dijo, no llores, no está muerta, sino duerme. ¿Tu fe hasta dónde llega? ¿Hasta que se muera? ¿O llega hasta la resurrección? ¿Estás aquí, iglesia? ¿A algunos se les acaba la fe ahí? ¿Se murió? ¿Me divorcié? Bueno. ¿Se fue de la casa? Bueno. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta el amén? Hermanos, si después del amén viene todo. ¿Ah? Si orar es fácil. Señor, sana, por favor, te lo suplico. Sé que tienes poder, Padre Santo. Tú sos el Dios que vino del cielo. Todas las enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario. Amén. Eso es fácil. Es lo que viene después del amén, lo difícil. Lo difícil para Jairo fue después de pedirle al Señor. Cuando la noticia vino que estaba muerta. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta el amén? ¿Hasta donde se murió? ¿Se fue? Etcétera. Oye, baja Jesús, no obstante la noticia, se murió, pero yo creo que este va a sanar. ¿Ah? Abraham, ¿sabe cuál era la fe de Abraham? Tenía tanta convicción que Jesús, que Dios le iba a dar descendencia, que cuando le pidió a su Isaac, ¿sabe qué hizo? Él no me va a mentir de sus promesas. Entonces él, si me lo está pidiendo para matarlo, él lo va a resucitar. Eso yo estoy, mire, no lo dice la Biblia, pero así lo puedo interpretar yo. Esa misma fe tuvo Jairo. ¿Sí me explico lo que significa la fe? Hasta resurrección. O sea, tiene que tener una fe hasta que ver las cosas que salgan bien. Su fe no tiene que llegar hasta la mala noticia, hermano. Su fe tiene que trascender más de la mala noticia. Un padre tiene una fe de resurrección. El que más fe debe tener en su casa es usted. Más que cualquiera en casa. Pero dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y miren 52, se puso más fea la cosa, 53. Y se burlaban de él. La gente que estaba alrededor. ¡Ay, viene con Jesús! Y él murió. Pero qué padre, bendito Padre terco ese, ¿verdad? Bendito Padre, que una fe sobrenatural por un hijo ya muerto, que ya no pasaba nada y que humanamente no podía pasar nada. ¿Ah? ¿Alguna vez te han dicho de tus hijos, no, no más, papá? ¿Sabes qué hizo Jairo? No le importó. Aguantó las burlas. Hermano, ¿a quién llevas a casa tú? ¿Qué llevas a casa tú? ¿Sabes que puedes llevar la misma muerte a tu casa? Ojo. Busque Segunda de Reyes, capítulo 4. Tenga cuidado lo que lleva a su casa. No importa la circunstancia como usted. Segunda de Reyes, capítulo 4. Ya voy terminando. (38) Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Y por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, ojo, y halló una como parra montés
y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y los cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. ¿Está conmigo? Ojo lo que lleva. Ojo la comida que usted lleva a su casa. Hermano varón, padre de familia, ojo que lleva usted para que sus hijos se entretengan. Visto, está bien el dinero, hermano, está bien, pero los problemas espirituales de tu casa, ¿quién se está ocupando de ellos? ¿Tu vecino? Carmelo te va a tocar quizás si se atienden más que tú, que tienes que atender lo que debes de atender. No solo es de llevar plata a casa, señores. No solo es de dar buenas cosas, que es bueno todo eso. Ojo, hay enfermedades espirituales que quizás tú mismo las has llevado a tu casa por ser alcahueto como tata. Por eso a los hijos hay que decirles que no de vez en cuando, señores. Que no, y amárrese bien los pantalones cuando es no, es no. ¿Sabes qué no es negociable? Que tus hijos vengan aquí a la iglesia. Eso no es negociable, señores. Ay, es que mi niño, después vas a llorar lágrimas diferentes. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Qué llevas a casa? El último juego donde se matan casi de verdad. Aquí. Jairo no le importó. Jairo, aunque tuviera a su hijo en drogas y lo que sea, quien viene a casa es Jesús. Aunque se burle la gente, no me importa. ¿Tienes un grupo en tu casa? ¿O todavía estás? Ay, tiempo. El 80% del aprendizaje de tus hijos es lo que tú haces. ¿Cómo ven tus hijos que la vas pasando, hermano? Aquí, iglesia. Volvamos por favor a San Lucas 8. $53. Y se burlaban. ¿Cuánta gente se ha burlado de ti por tu familia? Este insiste con Dios. Que no ve ni una, insiste con Dios. Te han dado por muerto a ti y a tu familia. Y tú insistes, viniendo a la iglesia, abriendo grupo, discipulando, sirviendo, buscando a Dios. Y todo en tu entorno se burla de ti. Eso pasaba. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerto. Este está loco, este Jairo. Pero como tata no le importó, él decía, algo tiene que pasar. ¿Y sabe qué pasó? Con esto termino. Mas él ¿quién? Jairo en todo esto calladito. Él ya hizo lo que tuvo que hacer al principio en el 40. Fue, se postró, lloró, rogó, oró, dijo el amén. Siguió a la par de Jesús. Hasta que Jesús, vamos. ¿Sabe qué hizo? Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Es que tenés que ver tu matrimonio estable de nuevo. Es que tenés que ver a tus hijos siervos, buenos esposos, buenas esposas, buenos profesionales, buenos empresarios, honestos, íntegros, siervos de Dios. ¿Y sabe qué pasó? En el 55. Entonces su espíritu volvió. A los rebeldes, déjeselos al Señor. Déjeselos al Señor, porque el Señor los agarra y los vuelve, los trabaja. Los trabaja. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Vaya. Ese padre que se burlaron, ese padre que cambió los principios
incorrectos por los correctos, ese Padre que Él mismo removió los obstáculos, ese Padre obstinado, ese Padre que se humilló y siguió con humildad a la par de Jesús creyendo, ese Padre que le dieron la mala noticia que ya había muerto su hija, ese Padre que se burlaron, no obstante sus vecinos vieron toda la calamidad que tenía. Ese Padre obstinado llevó al que tenía que llevar a casa y pasó lo insólito. El milagro, señores. Los milagros solo alguien los hace, y ese alguien es Jesús. Nadie más. Pase la alabanza, por favor. Iglesia, Padre, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? No, es que nadie me atiende, mire, es que puchica aquí no. ¿Hasta dónde? Pregunto, ¿tendrá sentido la vida de Jairo? Como papá, consiguió el milagro, señora. Su hija se levantó, se murió de otra cosa, no sé ni de qué murió, la Biblia no dice. Se murió después de otra cosa. La fe que Jesús pide no es hasta la muerte. La fe que Jesús pide es hasta la resurrección. ¿Sí me explico ese término? Por eso dice esa alabanza: si acaso se te olvida, tienes que volver, o tienes que empezar. Ponte de pie, iglesia.